Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales, les da la más cordial bienvenida a esta charla con la fotógrafa Marta María Pérez, Giselle Arce Padrón y Henry Eric Hernández en torno a la exposición Dos Miedos, Escucha y Silencios en los ensayos fotográficos de Marta María Pérez y René Peña. Agradecemos su presencia y cedo la palabra a nuestros y nuestras invitadas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para este conversatorio. Ya hablaremos de la exposición y diremos algunas cosas también en torno a los agradecimientos y a la oportunidad de estar acá en el Instituto de Investigaciones Culturales Museos de la UABC. Nos falta uno, que es René Peña, pero bueno, lo convocaremos acá también. Nos parecía relevante, bueno, primero que sea en formato de conversación para también poder responder todas las preguntas, inquietudes que ustedes tengan, pero nos parecía importante tener este espacio de reflexión que a veces cuando inauguramos exposiciones pues no hay ese sosiego, esa posibilidad de dialogar, ¿no? De interpelar también al proceso creativo y de investigación que implica hacer una exposición. Y yo, además de agradecerles a David, Areli, Lore y bueno, todo el equipo de acá del museo, venimos de la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, Marta María es nuestra artista invitada, pero quería decir, bueno, un poco por qué hacer una exposición como esta en el ámbito de la difusión cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene un modelo pedagógico no lo voy a explicar exhaustivamente, pero sí es importante porque explica por qué tenemos una exposición como esta y muchas más. Es una universidad que surge hace 50 años y el primer director, recién lo decía, de difusión cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana es Carlos Montemayor. Entonces, bueno, pues le dio mucha importancia a la integralidad de la difusión cultural junto con la docencia y la investigación. El primer rector también de la Universidad Autónoma Metropolitana es Ramírez Vázquez, el arquitecto Ramírez Vázquez, que es el arquitecto de edificios icónicos en la Ciudad de México y creo que también a lo largo del país, y justo funda la Universidad Autónoma Metropolitana después de las Olimpiadas del 68. Entonces, toda la dimensión simbólica que él le otorga, desde la perspectiva creativa, que le otorga a las Olimpiadas, bueno, forma parte de la impronta de la universidad. Entonces, el modelo pedagógico de la UAM justamente se funda a partir de la articulación entre docencia, investigación y difusión de la cultura. La difusión de la cultura es, por tanto, el escenario en el que las investigaciones de los profesores e investigadores, que es la figura fundamental junto con los estudiantes de la universidad, es el escenario para poner en cuestionamiento, para interpelar, para hacer, generar prácticas de conocimiento, prácticas pedagógicas con la docencia y la investigación. Entonces, desde la Coordinación General de Difusión de la Cultura de la UAM, pues nosotros tratamos de que todas las exposiciones, todas las actividades culturales, las prácticas culturales que generamos ahí estén articuladas con los proyectos de investigación. Entonces, una exposición como esta, más allá de hablar del arte cubano, articula unos ejes analíticos que a nosotros nos parecían fundamental para la reflexión política y la vinculación arte-política en un sentido más amplio, más allá de la coyuntura de Cuba, del campo de las relaciones de poder que atraviesan las subjetividades y los procesos simbólicos que ahí acontecen. La posibilidad de discursar, discutir a través del arte contemporáneo de problemáticas que nos atraviesan a todos, construcciones de género, procesos de racialización, procesos de identificación en desplazamiento, relaciones de poder, construcción de subjetividades, por mencionar algunas de las líneas que que dan cuenta de ese planteamiento conceptual de la exposición. Nos pareció muy relevante de tener en nuestros espacios, específicamente en uno de nuestros espacios culturales que fue la Casa de la Primera Imprenta de América, y bueno, pues poder plantear este vínculo
con el museo, con una nueva posibilidad de pensar al arte contemporáneo desde acá, y un arte contemporáneo que está articulado con nuestras propias líneas de investigación. Entonces, dije solo algunas líneas, ya irán saliendo otras posibilidades reflexivas. Entonces, bueno, me parecía importante, nosotros hacemos un equipo, Marta María, René Peña, que estuvo con nosotros en el primer emplazamiento de la exposición allá en la Universidad Autónoma Metropolitana, bueno, yo un poco orquestando la parte curatorial, Henriette en la parte museográfica, que pudiéramos tener esta conversación con ustedes de, bueno, ¿por qué conjuntar a estos dos artistas? ¿Por qué el título de Dos Miedos? Que un poco configuran ellos dos como creadores, y después nosotros le damos la otra inflexión crítica, la otra parte del título, y hacemos que se articule, que se interpelen también las propias obras de ellos dos, ¿no? Entonces, bueno, un poco para romper el hielo, le preguntaría a Marta, que, bueno, Espera, un momentico. Yo quiero leer un pequeño texto que hicimos René y yo, que no nos dedicamos a escribir, pero bueno, René y yo hemos expuesto muchas veces juntos, somos más o menos de la misma generación, y nuestro trabajo, aunque no tiene nada que ver, por lo menos, por ponerle un punto en común, usamos nuestro propio cuerpo como sujeto en la fotografía, con objetivos diferentes, pero bueno. Y somos además muy amigos. Entonces dimos, a ver, ¿cómo se va a llamar la exposición? Dándole vueltas y para acá y para allá y cómo, porque es difícil. Los títulos a veces son, para mí los títulos son sumamente importantes. Por lo menos en mi obra, el título, yo empiezo trabajando con un título y después le doy forma a ese título, no al revés. Entonces para mí, y yo creo que para René también, los títulos son muy importantes. Entonces por eso, no sé, creo que en la oficina tuya decíamos, bueno, ¿Qué miedo? Dos miedos, como si hubieran muchos miedos. Bueno, sí hay muchos miedos. O el miedo es uno solo, pero lo podemos convertir en millones. Entonces le pusimos dos miedos, uno tuyo y uno yo. Y entonces escribimos este pequeño texto que se los quiero compartir porque creo que fue lo que creamos juntos para darle forma a esto. Dice, ¿qué es el miedo? Atendemos a esta pregunta con la misma cautela que cuando nos piden definir lo que creemos que es el arte, la muerte, la envidia, la soledad. Y entonces respondemos con frases prehechas, nos ponemos a buscar respuestas que intentarán ser originales o nos protegeremos con la nimiedad del silencio. Nosotros hemos decidido comentarles sobre el asunto desde nuestras obras fotográficas. Lo asumimos como ensayo, opiniones no científicas, por supuesto, dispuestos a un diálogo blando. Cuando no sabemos la causa de una enfermedad, la vida o la muerte, nos inventamos respuestas, trucos inesperados y tenemos dos caminos. Uno, acudimos a la ciencia exacta entre comillas, y pulcra. Dos, buscamos al pastor, al hechicero, que suena más bonito que brujo, pero que más o menos es lo mismo. Del primer camino salimos con un veredicto casi siempre irrevocable, soluciones exactas e inflexibles, listas para llevar los atuendos negros del luto prematuro. De ahí provienen los personajes de la obra de René, con una carencia generalizada de esperanza, estáticos, desprovistos de todo drama o a expensas de los eventos que alimentan sus puestas en escena y temerosos de las ecuaciones científicas irrefutables. De esas que escogen nuestros gobiernos para, como doctores de bata blanca, educarnos con certeza que al fin pocas veces o nunca resultan. La segunda opción nos deja en la duda. Por eso los sujetos que componen la obra de Marta hacen alusión a la astucia humana en forma de ritualidades practicadas para sobrevivir en un mundo donde la ciencia trata de usurpar el espacio inconmensurable de lo espiritual. Sus personajes se mueven en el plano de lo oculto, en un umbral que atemoriza, y a la vez por eso se mantienen eternamente alertas y vivos. Van de blanco, envueltos en espacios finitos de luz, colindante con la incertidumbre, que aquí es sinónimo de esperanza. Las cabezas que dibuja Marta se cubren con un velo blanco proveniente de una experiencia desconocida, pero certera, y las de Peña, con las canas de la amargura,
del fuego pérfido de las inquisiciones, al mismo tiempo desafiantes, seguras y tangibles. Pues, bueno, este era nuestro, digamos, cosa conceptual, el statement conceptual de la exposición. Las obras ya, o sea, mejor que las obras no podemos decir. Bueno, no sé si ustedes quieren hasta aquí hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Pero, ¿no han visto la exposición? Bueno, pero a lo mejor investigaron para venir acá. Quizás mañana, no, después, no sé. Claro. Bueno, yo quería, además de que escucharan a Marta con el planteo conceptual primero que hicieron ellos dos, porque un poco decíamos, bueno, más allá de que ellos son muy conocidos, que sean grandes amigos, bueno, ¿cuál es el eje analítico, la impronta analítica para traerlos a una exposición y que reflexionen sus obras también, que abran los sentidos digamos, de dos artistas muy conocidos en el campo cultural cubano, pero también en América Latina, en el campo fotográfico? Y justo iba a decir eso, que la emergencia de ellos como creadores y como figuras del ámbito artístico cubano se da fundamentalmente en los años 80. El Instituto Superior de Arte de La Habana, la escuela más importante donde se forman los creadores, se funda en 1976, entonces ya para 1981 contamos con la primera generación de artistas. La formación de los artistas en Cuba en ese instituto tiene un matiz práctico muy importante, pero también en su pedagogía la perspectiva teórica y la crítica sobre el campo artístico y desde el campo artístico es muy importante, es una formación teórico-crítica muy sólida. Entonces, justamente es una de las configuraciones del campo artístico cubano en los años 80, artistas investigadores, artistas que necesariamente acompañan al proceso creativo, o sea, hay un desplazamiento de esta idea de las aptitudes y de la inspiración como motivo fundamental para la creación artística, sino más bien una formación sólida y un trabajo hacia la investigación. Se ha conocido, es muy trillado ya en la historiografía del arte cubano, hablar de ese grupo de artistas como artistas que tienen indagaciones antropológicas. Entonces, Marta María es una de estas creadoras digamos, de estos grupos que tienen caminos diferentes. Hay un artista muy conocido, José Bedia, por ejemplo, que tiene otra trayectoria. Y justo lo que quería un poco, Marta, que nos contaras y nos compartieras, bueno, cómo tú te sentiste parte de este desplazamiento de artistas que no ponen el acento en la experticia, ¿no? En esta idea de las aptitudes, sino en un trabajo como más creativo, más investigativo, ¿no? Que me parece que caracteriza a esa generación. Es que, bueno, diste ahí una historia larga pero concreta, porque en realidad el Instituto Superior de Arte, como dice Giselle, fue clave en la cultura cubana desde que se fundó. De ahí la primera generación estuvo Bedia, estuvo Flavio, estuvo Gustavo Pérez Monzón, bueno, artistas cubanos muy reconocidos, emblemáticos, no solo emblemáticos, sino importantes, no solo como artistas, sino porque había un contexto del arte cubano muy, ¿cómo decir?, muy en función de representar la revolución de una manera muy sencilla, muy como que el guajiro trabajando y el trabajador y cositas como muy románticas. El obrero, el campesino. Cosas muy románticas. No quito que sean buenos o no, porque hay artistas buenos también dentro de esa generación, digamos, pero el Instituto Superior de Arte no existía. Entonces esa generación tenía ahí como un circuito limitado de representación artística, de pensamiento, como muy bonito, de algo guajiro y no sé qué, y así como muy romántico, realmente era una cosa muy romántica. Y entonces, bueno, hubo una generación, vino inaugurando el Instituto Superior de Arte, en que ya hubo otro pensamiento
la información que teníamos, bueno, en ese momento yo era una chiquilla que estaba empezando a estudiar el nivel medio, pero entró a Cuba más información del arte internacional, de todo lo que estaba pasando, de, no sé, de afuera, porque todo estaba como dentro, ahí no entraba nada. Y gracias a ciertas circunstancias, que no vamos a empezar a hablar de historia antigua ahora, empezaron a entrar sobre todo información del arte internacional y qué estaba pasando, el conceptualismo, no sé qué, y ya hubo otro tipo de interés dentro de los mismos estudiantes que empezaron el instituto, y ya la óptica cambió, los intereses, las obras de los artistas empezaron a cambiar, y eso fue una revolución realmente. Y entonces yo formé parte de esa revolución, no formé parte de la revolución, me influyeron a mí como estudiante. Y eso fue muy, muy importante. Para empezar, yo estudié pintura 9 años, 4 años nivel medio y 5 nivel superior en el Instituto Superior de Arte. Y yo no sé pintar, ni dibujar, de verdad. Y esa revolución de la educación incluso artística del instituto me permitió a mí graduarme con una obra, no de fotografía, porque tampoco me considero fotógrafa, sino de haber hecho un trabajo conceptual usando la fotografía para otros intereses, y eso me permitió, esa revolución que hubo me permitió a mí graduarme como artes plásticas con una obra fotográfica conceptual que no tenía nada. Vaya, era, para empezar, el Instituto Superior de Arte lo inauguraron profesores rusos de academia pura y dura. Y yo lo agradezco porque yo tuve profesores rusos que además maravillosos, porque el arte ruso, por favor, la academia es una cosa maravillosa. Pero era así como, ¿no? Y dijeron de pronto, no, esto se acabó. Los rusos se fueron, los profesores rusos estuvieron par de años, creo, no, más. Pero bueno, que me tocó a mí fue un par de años. Y ya se fueron para Rusia y asumieron las clases estos artistas nuevos que revolucionaron la educación artística y todo. Entonces eso fue verdaderamente muy, muy, muy importante, que cambió totalmente la óptica de la educación artística como tal, que por sí es cuestionable, porque el arte no se enseña. O sea, aunque tú estudies 25 años arte, no te hace artista. Entonces, pero bueno, hay que empezar, los edificios se empiezan de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces hay que empezar a aprender, a estudiar y aprender y aprender para poder hacer algo, ¿o no? Entonces, bueno, ya. Eso. Bueno, pues Marta, junto con otros artistas, ahí tiene una pregunta. Sí. Sí, eso iba a decir que
yo creo que ver la exposición primero y después, y lo que les leí es que el miedo viene de adentro, no de afuera. El miedo que usted está hablando es de afuera. El de nosotros es de adentro. O sea, el miedo a lo desconocido, a la muerte, a las cosas. Bueno, René también un poco desde afuera. El miedo a la incertidumbre, a la inseguridad, a la vejez, a esas cosas, ¿no? Entonces, no sé, es muy amplio, como dice usted, muy tan amplio que a mí me es difícil pero bueno, cuando vea la exposición, es que realmente la exposición es una selección de obras. Realmente mi obra pues es mucho más amplia, es una selección que hemos hecho y los miedos yo pienso que vienen de adentro, los que nos afectan a cualquier ser vivo, ni siquiera humano. No sé, Giselle, si quiere, o tú. Ajá. Sí, buenas tardes a todas y a todos y a todas. Gracias a la universidad, bueno, a la doctora Giselle primero, que fue un poco la creadora la que pensó en el proyecto y también la idea de cruzar el proyecto. Yo creo que sí, yo creo que el miedo al final tiene una dimensión cultural, ¿no? Va más que venir de adentro, evidentemente tiene una respuesta visceral, bioquímica, física, ¿no? Pero como usted plantea, al final yo creo que básicamente es una cuestión cultural, educativa, y que por supuesto tiene sus resortes y sus soportes en el ámbito político, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que también la exposición hace referencia a esa cuestión, y también creo que estaba esa intención de que se explayara ese discurso o ese diálogo entre las dos obras de Marta y de René, ¿no? Que al final hay una especie de contrapunteo y de complementación a la vez entre un paquete de obra y otro, ¿no? Y por eso un poco también este lugar, después mirándolo cuando llegamos el lunes, porque lo conocíamos por un vídeo, pero nos terminó como gustando más, ¿no? Esta segunda versión. Bueno, igual digamos que la primera edición de la exposición en la Casa de la Primera Imprenta era más de un nicho, quizás también hablaba más de esa cuestión incluso críptica, ¿no? Que puede tener el miedo y sus planteamientos o sus dimensiones en algún momento, ¿no? Porque en una primera sala, que es la sala de la primera planta de la Casa de la Primera Imprenta, pues estaba la obra de Peña, y en una segunda sala que tiene un puntal un poco más bajo, pues estaba la obra de Marta, ¿no? También es una casa que tiene como cierto dramatismo, porque el techo tiene esos horcones del siglo XVIII, en fin, ¿no? Hay todo un drama, ¿no? Digamos, en la materialidad misma del espacio, y después ya cuando iluminas pues se genera. Pero acá hay un detalle como más circular, ¿no? Como que más líquido entre ambas obras. Y ahí pues también yo creo que incluso hoy pensábamos, ¿no? Pero bueno, toda la iluminación que hay es fría, pues quizás también eso ayuda un poco, ¿no? Terminamos comentando que quizás pues plantear una luz cálida estaba un poco, digamos, como que saturada, ese cálido, y entonces pues iba a molestar, digamos, a la gama de las obras. En fin, lo que quiero decir es que quizás esa luz fría que se nos plantea acá, pues quizás hace también referencia a esa cuestión del miedo como un planteamiento más cultural, más que se nos enseña a tener miedo, y a la vez pues vamos aprendiendo cada vez más a tener varios tipos de miedo, o el miedo en todas sus dimensiones y sus niveles, ¿no? Entonces yo creo que sí, que al final es un proceso, el miedo como criterio, como término, como planteamiento social, antropológico, político, cultural, pues sí, creo que es una discusión larga, ¿no? Y al final pues creo que sí, infinita, como que está bien plantearlo, digamos, en su dualidad,
también como lo plantea la exposición, o sea, dos miedos. Creo que ese tipo de alegoría, ¿no? Sí, pues al final, o sea, porque al final estás planteando como una tesis, ¿no? Pero al final te das cuenta de que no son dos, o sea, que hay como muchos niveles, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que por ahí pues es un buen comienzo el que usted haya como lanzado esa idea. Me parece súper interesante como la pregunta, comentario, ¿no? Porque justo una de las cosas también que pensamos al traer ya sea a la Ciudad de México o acá a Mexicali, y esperamos también poderla desplazar por otros lugares, es que se vayan añadiendo sentidos, ¿no? Siempre que uno despliega una exposición va a tener significaciones y sentidos diferentes, no necesariamente pueden ser contrapuestos, pero se van yuxtaponiendo, ¿no? A la idea inicial de conjuntar a dos artistas, o la idea de la curaduría y la museografía. Incluso me parece muy relevante esto que dices de la luz fría, qué significa para ambientes de terror, ¿no? De control, ya sea estatal o de circunstancias como muy adversas para subjetividades individuales o colectivas, ¿no? A nosotros nos importaba mucho también, primero, no cerrar los sentidos, no pensar que son dos miedos y que esos dos miedos únicamente se detienen en las condiciones sociopolíticas, coyunturales de Cuba contemporánea, ¿no? Por ejemplo, sino expandirlo también a otras circunstancias, un poco anudándolo al tipo de figuraciones que emanan de las propuestas creativas de Marta María y Peña. Bueno, ¿qué implican esos miedos que pueden ser a la vejez, pueden ser a ser signado con una clasificación racial o una clasificación de género, ¿no? Que ocluye, que no libera a los sujetos y las sujetas, ¿no? Nos importaba mucho jugar con esos sentidos como amplios, que vienen de contextos diferentes y de públicos, receptores diferentes, pero también hay una apuesta en la exposición por el lenguaje, como en contextos de terror. Y yo, para escribir ese texto que van a ver ahí en sala, ¿no? Que abre la muestra, trabajaba con cuestiones de Judith Butler sobre el terror, sobre la violencia, ¿no? Hannah Arendt también, por los contextos y por las lecturas que uno tiene. Yo trabajo desde el ámbito de los estudios culturales y la crítica postcolonial, entonces hay lecturas que confluyen en ese sentido, pero tenemos una apuesta fundamental como creadores, curadores y museógrafos, que es el lenguaje. Cómo el lenguaje te permite, ya sea desde la curaduría, desde el campo específicamente de la fotografía y de la museografía, te permite jugar con esas densidades tropológicas que me parece que son los que complejizan no solo la lectura, sino el proceso mismo de imaginación, no de escapar de los miedos, sino de confrontarlos, de interrogarlos, porque nosotros creemos que el arte sí es un espacio de liberación, pero no siempre, no es esta idea de resistencia en un sentido clásico, es siempre un proceso de negociación y empieza en el lenguaje mismo. Entonces, un poco o mucho es lo que queremos lograr cuando ustedes vean la exposición. Bueno, ¿cuáles son los recursos tropológicos que un ejercicio creativo que pasa por esa dimensión performativa, por usar el cuerpo como un territorio de sobreescritura, los regímenes de la mirada? A mí me importa mucho y me gustó mucho esta configuración de la sala como circular, como de pliegue, porque estamos hablando de regímenes de la mirada que abandonan, desplazan el sentido de representación mimética y te interrogan, te interpelan a ti como un sujeto específico, situado históricamente, pero también apelan a otras dimensiones. Entonces, me parece que justo el miedo se despliega no en su literalidad, ¿no? En las preocupaciones que cada uno como sujetos sociohistóricos situados en matrices de relaciones de poder con mucha densidad histórica específica
sino también más allá, como una topografía discursiva que te permite jugar con el lenguaje, con la escritura, con los procesos de performatividad que ustedes ven ahí, con los auxilios también a los cuales uno como sujeto histórico, con experiencias históricas concretas, apela, ¿no? Entonces, me parece que esa es la apuesta tanto de los creadores como de nosotros, como un equipo que despliega eso para pensar de un modo más analítico el problema de los miedos, ¿no? Bueno, me quedé como desinflada. La clase, una clase. Pero no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para que podamos, creo que nos quedan unos minutitos más, ¿no? Sí, nos queda. Yo solamente, igual mañana ya en la conversa como más pedagógica, digamos, se hablará sobre eso, ¿no? Y un poco pues se va a extender también a algunos procesos de algunos artistas acá también en México, en América Latina, pero la idea, por ejemplo, de cómo se enseña en el caso sobre todo de la obra de Marta, pues hay un proceso, o sea, con la espiritualidad, con los procesos religiosos como un campo de conocimiento humano, ¿no? Al final, ¿no? Y a la vez cómo se maleducó en Cuba como un sistema político, pues sí, se coarta y se censura y se niegan esas prácticas que acompañan al ser humano desde siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una manera en la cual el miedo, pues, se enseña a tenerle miedo a algo supersticioso, como la palabra política era superchería, ¿no? Era una cosa como se vulgarizan esas prácticas humanas válidas, donde hay un conocimiento específico y, por supuesto, como comentaba la doctora, pues situado cada uno en su contexto, y es una manera también. Entonces creo que también eso digamos que es un punto que al final creo que lo van a ver en la obra a nivel de figuración, de planteamiento instalativo, ¿no? Y ya pues bueno, como Marta estará alrededor, pues ya podrán acercarse, ¿no? Acercarse, ¿no? Yo quería preguntarle a Marta cómo, justamente porque decía este grupo de artistas que tienen estas inquietudes que llamamos antropológicas. Aquí no tenemos mucho tiempo, pero vamos a explicar mañana, si tenemos oportunidad en esta charla, bueno, ¿por qué la importancia de un arte antropológico ante una revolución cubana que, como ya Marta misma decía, tenía artistas representando miméticamente a obreros, a campesinos felices, ¿no? Y que construye en términos de retórica, de narrativa oficial, una perspectiva de la identidad del cubano siempre como algo fijo, no como algo en desplazamiento, que es un poco lo que queremos plantear también con la exposición, como algo fijo, esta idea de sujetos populares con una impronta de ascendencia afrocubana importante, pero totalmente divorciados, congelando las prácticas religiosas que sostenían a esa construcción identitaria. Entonces, la mirada antropológica de los artistas cubanos en ese momento no es casual, es ir más allá de esa retórica oficialista que congelaba, que signaba a esos sujetos de la revolución, ¿no? Al hombre nuevo, como se le conocía desde la retórica oficialista, fuera de toda contaminación, de todas esas suciedades, entre comillas, de prácticas religiosas que eran mucho más flexibles, menos autoritarias que la propia narrativa oficial. Entonces, hay un porqué de ese vuelco a esa mirada antropológica que desde el arte buscaba ir más allá que el discurso oficialista. Pero en el caso particular tuyo, Marta, me gustaría que compartieras acá, bueno, cómo llegar justamente a esas espiritualidades que no las trabajas tal cual. Yo siempre digo, bueno, Marta se toma con mucha laxitud creativa, como debe ser, me parece, ese momento de trabajar con las espiritualidades y de crear esa relación entre espiritualidad y performatividad, ritualidades, escenas performáticas, rituales, diría yo, para trabajar ese momento delante de la cámara. Eso fue un proceso personal, no fue siquiera, o sea, fue derivando la obra en una línea recta, porque eso sí, no ha variado en nada, pienso yo,
cuando yo estaba estudiando, lo que te dije, habiendo estudiado pintura, mi trabajo de tesis fue una investigación muy sencilla, porque realmente ahora yo la miro de lejos y digo, bueno, pues no era para tanto, pero una investigación sobre las supersticiones populares, por ejemplo, de la gente del campo. No, que si llueve así o pasa esto, que si aparece no sé quién en este lago, cosas, supersticiones populares, y me fui metiendo en ese, porque siempre me gustó, del campo. Yo no soy del campo, yo soy de la ciudad, pero siempre me gustó ese tipo de mitología y creencias y el cielo aparecido, que no sé cuánto. Entonces, la obra, bueno, ahora es obra, pero en ese momento era mi trabajo de investigación para la tesis, era ese campo, de investigar ese tipo de realidad. Y lo hacía y lo expresé a través de la fotografía documentación, la fotografía como documento, que todavía en mi obra, yo digo que no soy fotógrafo, mi fotografía es un documento de una realidad que yo construyo. Esa realidad no existe. Entonces empecé por ahí, y ya de ahí, por razones personales, experiencias personales, me fui metiendo de la superstición y la mitología popular a la religión, y ya profundizando en la investigación, porque ya me interesaba, me gustaba. Muchas otras razones de cómo yo hacía una reinterpretación de esos conceptos y de la dualidad o la convivencia entre la vida material y la espiritual. Y bueno, ya me fui adentrando de manera personal, y ya pues fui haciendo mi obra en ese camino. Pero no es el caso, por ejemplo, no siento que haya sido una reflexión, como dices tú, de que no, que los artistas ya empezaron a decir, bueno, vamos a adentrarnos en esto para olvidarnos de los guajiros bonitos. Me tocó, y ahora a estas alturas de la vida yo digo, pues eso sucedió, pero no fue una propuesta como decir, consciente de decir, voy a hacer esto porque ahora hay que ir en contra del otro. No, en mi caso. Claro. Sin embargo, tampoco creo que haya sido así. El caso de José Bedia, de Rodríguez Brey, que sí se metieron en la investigación, igual que yo, en investigación personal, un interés personal sobre las comunidades indígenas de Brasil o los indios de no sé dónde. Ya era una cuestión, no era ir en contra de aquello, aunque sí, indirectamente sí, pero no sé si me explico. Claro, sí. Y ya, bueno, y derivó todo, desde que empecé hasta el día de hoy, derivó en una investigación personal y un interés personal de todas estas cuestiones que espirituales, porque en realidad el arte es espiritual siempre, pero estamos hablando de espiritismo, de santería, cosas así, por llamarlo de una manera simple. De Palomonte. Todo eso. Exacto, que son como los sistemas espirituales. Ajá, diferentes manifestaciones religiosas que en definitiva están conectadas. ¿Qué quieres decir algo de Peña? Sí. Bueno, yo quería decir que la obra de Peña también, que bueno, pues no está acá con nosotros, pero van a encontrar una presencia muy importante en la exposición de su trabajo. Es, a diferencia de Marta, que estudia en el Instituto Superior de Arte, él estudia lengua y literatura inglesa en la Universidad de La Habana, y bueno, pues empieza a trabajar de estos modos no profesionales la fotografía, pero en los años 90, que fue cuando yo estudié también Historia del Arte, pues la figura de Peña se emerge con muchísima fuerza, porque muy rápido, ¿no?, en su propio trayecto creativo, pues está trabajando justo a partir de los principios de los 90, cuando ya se cae el muro de Berlín, cuando nos enfrentamos a lo que se conoce como el periodo especial en Cuba, pues está trabajando problemáticas, o sea, una perspectiva muy crítica en torno a los procesos de racialización, que bueno, pues que también
de muchas maneras pues digamos como que encontramos en otros contextos también una sintonía, un modo de preguntarnos sobre el asunto de la raza como signo, ¿no?, que configura relatos de nación, que ocluye el archivo, digo yo siempre, ¿no?, y que nos permite también fisurar los modos en que los estados nacionales de cada uno de nuestros países, bueno, pues configura esas zonas de silenciamiento, de invisibilización. Y Peña, yo creo que de un modo muy certero, pues indaga en un tema muy álgido para el contexto cubano. En 1962 Fidel da un discurso donde dice que está prohibido hablar de conflictos raciales en Cuba, entonces eso siempre ha sido hasta hoy una zona de mucho cuidado, de mucho miedo, de mucho terror. Y Peña, de un modo muy creativo, usando a su propio cuerpo, usando como esas esas marcas históricas de su piel, yo diría que su obra no es autorreferencial, sino que encarna a través del uso de su cuerpo, de su cuerpo y de su especificidad, bueno, pues en la discusión de un sujeto colectivo, muy rápidamente se mete e indaga en esa problemática y con soluciones muy potentes, muy creativas, bastante también tropológicas, ¿no? Bueno, pues se convierte en un referente obligado para pensar esos temas, incluso siempre jugando con la ambigüedad de una construcción de género, ¿no?, que me parece que cuando hablamos desde nuestros espacios teóricos y conceptuales de la interseccionalidad, ya Peña lo estaba haciendo en su propia obra fotográfica. Entonces nos pareció muy interesante cruzar justamente, más allá de esta circunstancia de que son artistas que trabajaron en conjunto y que son muy amigos, nos pareció como muy potente las circunstancias de trabajar con problemas que históricamente, bueno, pues han sido silenciados, han tenido como esas zonas de oclusión por parte del relato del Estado-Nación. Y que convergen también con problemáticas que podemos encontrar en México, con preguntas que nos podemos hacer en México y con soluciones muy creativas, insisto yo, usando el lenguaje como un mecanismo fundamental para producir sentido y significaciones de preguntas que nos estamos haciendo también desde nuestros campos de investigación. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna otra cosa. Ahora que tú estás diciendo eso me causa mucha gracia, porque siempre, a ver, como mi obra se trata de las cuestiones las afrocubanas y la religión y no sé qué, René dice que yo soy la negra y él es el blanco. Porque él es negro, entonces dice, no, la negra eres tú. Claro, y eso es muy como muy potente ese chiste, sí, porque justamente las cuestiones de religiosidad pues siempre han sido vistas, pensadas de manera vulgar y vulgarizadas, ¿no? Y eso tiene que ver con una impronta también del ejercicio estatal como cosa de negros, ¿no? Sí, sí, y esta fotografía como más cuidada, como visiblemente más, digamos, como propensa al disciplinamiento, ¿no?, como cosa de blanco. Entonces, justo juega ahí esa inversión, ¿no?, y tiene que ver con procesos históricos como muy profundos en el contexto sociopolítico cubano, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo creo que ver la exposición es lo que toca. Sí, adelante, Arely. Bueno, pues sí, a mí me pareció, no lo dudé ni un segundo en que entráramos en contacto, porque bueno, pues la exposición ya la veníamos fraguando desde antes, pero es algo que no teníamos que esperar al 20 de enero para que subiera Trump al poder y que esto estallara, ¿no? Es algo que viene estallando como una herida sangrante de modo sistemático. Primero,
Segundo, me parece que pertenece al ámbito de investigación de los estudios culturales de un modo como muy manifiesto, que es lo contrario a lo latente, un modo muy manifiesto. Entonces me parecía que había aquí la posibilidad de establecer un diálogo, de establecer vínculos de investigación, de permitirnos a nosotros mismos como, no quiero decir como sujetos fronterizos, sino como gente que trabaja en un contexto que tiene unas marcas históricas también muy profundas, bueno, pues hacernos preguntas en relación con nuestros propios espacios, con la propia emergencia de subjetividades. Yo tengo un área de trabajo con los estudiantes que están en la licenciatura, también el doctorado, pero con los de la licenciatura trabajamos un área justamente de procesos de racialización en México. Entonces siempre me parece como muy productivo pensar justamente esas problemáticas también en cada uno de los contextos de México como país, ¿no? Y creo que la frontera mismo es una línea en ebullición permanente y que quizás, bueno, pues abrir los archivos en un sentido metafórico nos permita producir relatos transversales, ¿no? A partir de las problemáticas que trae esta exposición, ¿no? ¿Algo más que quieran ustedes preguntar? ¿Alguna? Ah, ya pasamos. Bueno, perfecto, exacto. No, gracias a ustedes.